Hola, bienvenidos a nuestro curso de lógica proposicional. Hoy vamos a desarrollar nuestra tercera clase. En ella trataremos el punto relativo a los conectivos u operadores lógicos. Entonces, en este video vamos a estudiar estos símbolos que ven acá. Y si estás siguiendo este curso, seguramente habrás tenido algún problemita con alguno de ellos, ¿verdad? Pero no te preocupes, hoy vamos a aprender paso a paso respecto al significado de cada uno de ellos y de cómo utilizarlos para enlazar o combinar proposiciones lógicas entre sí. Si estás llegando hoy al curso y no has visto las dos clases anteriores, no te preocupes. Te voy a dejar esas dos clases acá arriba en los videos recomendados. Espero que las revises y así tengas la continuidad del curso y puedas obtener un mayor provecho del mismo. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente lámina para detallarles con precisión el contenido que desarrollamos en esta clase número 3. Acompáñenme a la siguiente lámina. Ok, antes de iniciar con el desarrollo del video, inicialmente vamos a presentarles lo que será el contenido de esta nuestra tercera clase, ¿verdad? En primer lugar, vamos a tratar la definición de lo que debemos entender por un conectivo u operador lógico. Seguidamente vamos a presentarles un cuadro ilustrativo donde van a poder conocer cada uno de los conectivos u operadores lógicos y van a conocer la forma como se les representa dentro del lenguaje de la lógica. Posteriormente vamos a hacer una descripción de cada uno de los conectivos, ¿verdad?, u operadores lógicos y vamos a dar ejemplos de esos conectivos. Finalmente vamos a hacer ejercicios para reforzar cada uno de los aspectos que hemos descrito anteriormente. Hecha entonces esta pequeña introducción de lo que va a ser la tercera clase de nuestro curso de lógica, vamos a pasar a la siguiente lámina para iniciar con el desarrollo del contenido. Ok, para iniciar entonces esta clase vamos a definir inicialmente lo que debemos entender como conectivo u operador lógico, ¿verdad? Y acá tenemos la definición. Los conectivos u operadores lógicos no son más que términos del lenguaje de la lógica, términos o palabras, ¿verdad?, que se utilizan dentro del lenguaje de la lógica y que sirven para relacionar o conectar proposiciones simples o compuestas. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a colocar un ejemplo acá. Tenemos por ejemplo la proposición María canta, representada con la variable proposicional P. Y tenemos otra proposición Pedro baila, representada con la variable proposicional Q. Nosotros podemos unir estas dos proposiciones simples y formar una compuesta de la manera siguiente. María canta y Pedro baila. Esta palabra y o este término y dentro del lenguaje de la lógica recibe el nombre de conectivo u operador lógico porque sirve para conectar o para relacionar dos proposiciones simples, ¿verdad? Y así como la i, que en el caso de la lógica recibe el nombre de conjunción, existen otros conectivos u operadores lógicos, ya lo vamos a ir conociendo poco a poco, pero vamos antes a colocar un segundo ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos tratando que tiene que ver con la definición. Tenemos acá dos proposiciones nuevamente, ¿verdad? Luis tomó café, proposición P, Luis tomó jugo, proposición Q. También pudiéramos unir esas dos proposiciones, en este caso a partir de una O, y decir Luis tomó café o jugo, es decir, Luis tomó café sería la proposición P, o Luis tomó jugo, la proposición Q. El hecho es que la hemos unido con la O disyunción, ¿verdad?, que es un conectivo que también nos sirve para relacionar, en este caso, estas dos proposiciones simples. Vamos ahora a pasar a la siguiente lámina para que sepan cómo representar esta i dentro del lenguaje de la lógica, ¿verdad? Qué simbología utilizamos para representar esta i o conjunción y para representar esta o, también llamada disyunción, ¿verdad? Cómo representarlas y no solamente la conjunción y la disyunción, sino que vamos a conocer otros conectivos u operadores. Pasemos entonces a la siguiente lámina para ver ese cuadro descriptivo y empecemos a profundizar en esto que tiene que ver con los conectivos u operadores lógicos. Ok, entonces acá tenemos el cuadro descriptivo de cada uno de los conectivos que vamos a utilizar en la lógica. En esta primera columna de la izquierda tenemos el nombre de esos conectivos. Acá en la columna central el cómo se le representa a cada uno de esos conectivos. Y acá a la derecha, ¿verdad?, en la última de las columnas, el cómo se les lee. Por ejemplo, negación, que es uno de los conectivos, lo vamos a representar con este guión que tenemos acá y se lee simplemente no. La conjunción, ¿verdad?, la vamos a representar con esta especie de B pequeña, ¿verdad?, pero colocada como en forma invertida, digámoslo así. ¿Cómo se lee? Y también podemos leerlo como además o pero. En algunas ocasiones funciona leerlo además, en otras pero generalmente utilizamos el término y para referirnos a la conjunción. Tercer conectivo, disyunción inclusiva. Disyunción no es otra cosa como que separación, ¿verdad?, entre dos cosas o elementos que de alguna manera están relacionados. ¿Cómo se le va a representar? Con esta especie de B pequeña que tenemos acá. ¿Y cómo lo vamos a leer? O. Vean que decimos disyunción inclusiva porque esa separación de alguna manera no implica la exclusión de ninguna de las alternativas.
Es decir, cuando utilizamos una disyunción inclusiva es porque se nos están presentando una separación entre dos elementos o proposiciones. Pero de alguna manera esa separación no implica la exclusión de una de las alternativas, es decir, que se pueden dar de manera simultánea. ¿Y cómo vamos a leer a la disyunción? Simplemente o. Tenemos como cuarto conectivo la disyunción exclusiva. Se va a representar de esta manera, es decir, como la B corta o la B pequeña, pero con este guión acá en la parte de abajo. La diferencia de la disyunción exclusiva respecto a la disyunción inclusiva es que esa separación, si se quiere, sí presenta la exclusión de una de las alternativas en cuanto a la disyunción planteada, es decir, la presencia de una alternativa excluye la presencia de la otra. ¿Cómo vamos a leer la disyunción? O alguna otra frase y nuevamente la letra O. Ya lo veremos más adelante cuando estemos trabajando los ejemplos. Condicional lo vamos a representar con esta especie de flecha apuntando hacia la derecha y se lee sí, entonces, sí, alguna frase y luego viene la palabra entonces. Bicondicional va a ser una flecha en este caso con dos puntas y se lee sí y solamente sí. Entonces ya conocen acá cada uno de los conectivos u operadores lógicos que vamos a utilizar, el nombre que reciben y el cómo lo vamos a leer una vez que lo estemos utilizando. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde ahora sí vamos a describir por separado cada uno de estos conectores y vamos a dar ejemplos de manera de comprenderlo suficientemente a cada uno de ellos, ¿verdad? Y utilizarlos correctamente. Entonces vamos a pasar a la siguiente lámina para empezar a describirlo. Ok, entonces vamos a empezar a estudiar, ¿verdad?, los conectivos, pero ya de una manera detallada. Y el primero que vamos a estudiar es la negación, que ya sabemos que se representa con un guión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se define la negación o cómo debemos entenderla? Simplemente este operador negación cambia la calidad del juicio, es decir, altera el valor de verdad de una proposición. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos acá. El primero de los ejemplos, tenemos la proposición Luis es cantante, que la estamos representando con esta variable proposicional P, ¿verdad? Entonces, si el operador negación cambia la calidad del juicio, vamos a tener una variable proposicional no P que nos indica Luis no es cantante. Si P significa que Luis es cantante, ¿verdad? Entonces, cambiarle el valor de verdad a esa proposición sería indicar que Luis no es cantante. Por lo tanto, esa proposición tenemos que antecederla, ¿verdad?, a nivel de la variable proposicional con el guión que significa la negación, es decir, no P significaría Luis no es cantante. También pudiéramos escribir no P como no es cierto que Luis sea cantante. Vamos a colocar un segundo ejemplo. Supónganse que tenemos la variable proposicional R para representar a la proposición hoy es domingo. Entonces, si colocamos no R, deberíamos entender, tenemos que cambiarle el valor de verdad, tendríamos que decir que no es cierto que hoy sea domingo. Así de sencillo resulta la negación como conectivo u operador lógico. Vamos a pasar a la siguiente lámina para estudiar ahora la conjunción. Ok, entonces vamos a estudiar ahora nuestro segundo conectivo u operador lógico, que sería la conjunción, que ya sabemos que la representamos con este símbolo que tenemos acá, una especie de B corta invertida, ¿verdad? Es un operador bastante sencillo. No hay por qué complicarse para nada con este conectivo, simplemente lo debemos entender, como dice acá, como un operador o conectivo binario que nos permite unir dos proposiciones mediante el término, este que tenemos acá, que ya sabemos que se lee y en algunos casos lo vamos a leer además o pero. Vean que es un operador binario porque va a unir a dos proposiciones, a diferencia del que vimos anteriormente, que es la negación, que le alteraba el juicio o el valor de verdad a la proposición, pero siempre trabajaba con una sola proposición. En este caso, este operador lógico trabaja con dos para unirlas mediante este término que tenemos acá, que lo vamos a leer y. Pero para que lo vean más claro, vamos a hacer un par de ejemplos. Supóngase que tenemos una proposición P que significaría Luis es cantante y una proposición Q que vamos a leer como Pedro es futbolista. Si las unimos mediante la I, simplemente nos quedaría P y Q, que para nuestro caso particular simplemente sería Luis es cantante, que sería P, y, que es esta I, ¿verdad? Pedro es futbolista. Así de simple vamos a trabajar con la conjunción. Y para que quede más claro, vamos con un segundo ejemplo. Supóngase que tenemos una variable proposicional R que significa, o que vamos a leer como que 2 es un número par, y una variable proposicional S que representa al enunciado 3 es un número impar.
Si unimos ese par de proposiciones mediante la conjunción, tendríamos R y S, lo cual significaría para este caso particular que 2 es un número par y 3 es un número impar. Vean entonces que es bastante simple trabajar con la conjunción, por lo que vamos a pasar ahora en la siguiente lámina a nuestro tercer operador, que va a ser la disyunción inclusiva. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Ok, entonces acá tenemos nuestro tercer operador o conectivo lógico, ¿verdad? La disyunción inclusiva, que la vamos a representar, ¿verdad?, mediante este símbolo que tenemos acá. ¿Cómo vamos a entender la disyunción inclusiva? Acá tenemos su descripción, ¿verdad? Es un operador o conectivo lógico binario. ¿Binario por qué? Porque como la conjunción relaciona dos proposiciones, que va a separar estas, ¿verdad? A estas dos proposiciones de alguna manera las va a separar mediante el término, este que vemos acá, que es este que tenemos acá, que se lee O. Decimos que esta disyunción es inclusiva porque la separación establecida entre las dos proposiciones no implica que esta, es decir, que las proposiciones no puedan darse las dos simultáneamente al mismo tiempo. Es decir, el hecho de que se dé una de las proposiciones no implica necesariamente que la otra quede excluida, pudieran darse las dos simultáneamente. Pero para entender esto mejor vamos a ver el siguiente ejemplo. Supóngase que tenemos la variable proposicional P que nos describe que Luis es cantante y una variable proposicional Q que nos describe que Luis es futbolista. Pudiera darse el caso que Luis solamente sea cantante o que Luis sea futbolista, pero el hecho de que sea cantante no necesariamente implica que Luis no pueda ser futbolista al mismo tiempo, pudieran darse las dos simultáneamente. ¿Cómo representamos esta situación mediante la disyunción inclusiva? Acá lo tenemos, P o Q. Esta P y esta Q serían estas que tenemos acá. Entonces P o Q lo vamos a leer Luis es cantante o, recuerden que este término se lee O, este que tenemos acá se lee O, es futbolista. Luis es cantante o Luis es futbolista, ¿verdad? Pudiera ser solamente cantante o pudiera ser solamente futbolista, pero no implica en ningún caso que no pueda ser futbolista y cantante al mismo tiempo. A eso nos referimos cuando hablamos de la disyunción inclusiva. Vamos a ver un segundo ejemplo. Supóngase que tenemos la variable proposicional R que nos quiere representar estudio para el examen y una variable proposicional S para indicar que voy de compras. Pudiera que solamente estudie para el examen, pudiera que solamente vaya de compras, pero el hecho de que estudie para el examen no necesariamente implica que no pueda ir de compras. Se pudiera estudiar para el examen y momentos después salir de compras. Por lo tanto, yo puedo simbolizar esta proposición R y esta proposición S, relacionarlas mediante una disyunción inclusiva de esta manera, ¿verdad? R o S, estudio para el examen o voy de compra. Puede que solamente cumpla una de las proposiciones, pero esto no implica para nada el que puedan darse simultáneamente ambas proposiciones, es decir, que se estudie para el examen y que en otro momento del día vaya de compra, ¿ok? Eso queremos significar con la disyunción inclusiva. Por eso esta separación que establece la disyunción inclusiva entre las proposiciones es una separación, si se quiere, relativa, porque separa, pero no necesariamente de una manera definitiva. Pudieran darse de algún modo ambas proposiciones en un determinado momento, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina para estudiar la disyunción exclusiva y diferenciarla de una manera más clara de esta disyunción que acabamos de describir, ¿verdad? Acá tenemos entonces nuestro cuarto operador, disyunción exclusiva, y vean que el símbolo que le representa, este que tenemos acá, es similar al de la disyunción inclusiva, solo que vamos a tener este guión acá en la parte inferior. ¿Cómo la vamos a entender? Acá lo tenemos. Es un operador o conectivo lógico binario, nuevamente, ¿verdad? Porque relaciona dos proposiciones, que en este caso las va a separar a esas dos proposiciones mediante el término que tenemos acá, que sabemos que es este. ¿Cómo lo vamos a leer? O, alguna frase, ¿verdad? Y luego otra O. O, una frase y luego otra O. Ya lo vamos a ver mediante el ejemplo más claro. Decimos que esta disyunción es exclusiva porque la separación establecida entre las dos proposiciones implica que no pueden darse las dos alternativas simultáneamente. Es decir, el que se dé una de las opciones excluye a su par, excluye a la otra proposición. Veámoslo acá. Ejemplos. El primero de ellos, variable proposicional P, Luis es blanco. Variable proposicional Q, Luis es moreno. Evidentemente, ambas proposiciones, si se refieren a la misma persona, si el Luis que tenemos en esta proposición es el Luis que tenemos en esta proposición, evidentemente Luis no podrá ser blanco y también moreno al mismo tiempo. Por lo tanto, si relacionamos estas dos proposiciones mediante una disyunción exclusiva, tendríamos lo siguiente. P o Q.
Es decir, como es esta O exclusiva, comenzamos por esta O Luis es blanco, o, que es esta O, esta que tenemos acá, moreno, o Luis es blanco o moreno, o Luis es blanco o Luis es moreno. Evidentemente Luis no puede ser blanco y también moreno al mismo tiempo. Así debemos entender entonces la disyunción exclusiva. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos entonces el triángulo tiene tres lados, representado por la variable proposicional R. Igualmente tenemos el triángulo tiene cuatro lados, representado con la variable proposicional S. Evidentemente, la figura triángulo o bien tiene tres lados, que es lo correcto, ¿verdad? O bien tiene cuatro lados, que sabemos que no es así, pero sin embargo, ante estas dos alternativas, solamente una de ellas puede darse, porque estamos refiriéndonos a una sola figura, que en este caso es el triángulo. Si vamos a representar esta situación a partir de una disyunción exclusiva, la representaríamos de la manera siguiente. R o S. Como es una disyunción exclusiva, leemos entonces o el triángulo tiene tres lados, que sería esta situación, o el triángulo tiene cuatro lados. Acá nos faltó la S en la palabra lados, pero bueno, me van a perdonar eso. Entonces leemos el triángulo tiene tres lados o el triángulo tiene cuatro lados. ¿Ok? Y les repito, no pueden darse simultáneamente estas dos proposiciones. O bien tiene tres lados, que es lo correcto, o tiene cuatro lados. Pero en ninguno de los casos se podrían dar las dos situaciones simultáneamente. Entonces creo que queda bastante clara la situación de la disyunción exclusiva y simultáneamente la que estudiamos también en la lámina anterior, la disyunción inclusiva. Vamos a pasar entonces ahora a la siguiente lámina para estudiar nuestro quinto operador o conectivo lógico. Ok, ahora corresponde estudiar el condicional, ¿verdad? Es nuestro quinto conectivo u operador lógico. ¿Cómo vamos a entender el condicional? De esta manera. Es un operador o conectivo lógico binario que relaciona dos proposiciones mediante el símbolo y este que vemos acá, ¿verdad? Que es esta flecha. Binario porque relaciona dos proposiciones, ¿verdad? Supónganse una proposición P y una proposición Q relacionadas mediante este condicional que vemos acá. ¿Cómo vamos a leer ese condicional? Si, una frase, entonces. Si, entonces. Estos puntos suspensivos quiere decir que acaba una frase. La palabra si condiciona al antecedente, mientras que la palabra entonces da paso al consecuente. Es decir, tenemos una estructura como esta que vemos acá. Tenemos dos proposiciones P y Q. La proposición P funcionaría como antecedente, la proposición Q sería el consecuente. Entonces decíamos, la palabra si va a condicionar el antecedente. Es decir, vamos a decir si P, o sea, si ocurre P, entonces, esto es lo que propiamente vamos a leer como entonces, va a dar paso al consecuente. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta estructura? Bueno, la palabra si viene el antecedente, ese antecedente está condicionado por esa palabra si, es decir, si ocurre P, viene el conectivo, entonces que va a dar paso al consecuente. Por eso es que lo llamamos condicional, porque el antecedente va a estar condicionado por esta palabra si, y si se da la ocurrencia de P, entonces debe suceder el consecuente, que en este caso sería Q. Vamos a ver un ejemplo para que lo vean más claro. Supóngase que tenemos una variable proposicional P que me representa a esta proposición. Me aumenta en el salario. Y la variable proposicional Q para referirnos a me voy de vacaciones. Si relacionamos esas dos proposiciones mediante el condicional, vamos a obtener esto que tenemos acá. P entonces Q, si P, ¿y quién es P? Si me aumenta en el salario. Vean que P es esa proposición, me aumenta en el salario. Si me aumenta en el salario, es decir, me aumenta en el salario está condicionado por esta palabra si. Si me aumenta en el salario, entonces, que sería el condicional, la flecha que vemos acá, entonces me voy de vacaciones, que sería el consecuente que está representado por esta variable proposicional, Q. ¿Ok? Entonces, por eso lo llamamos condicional, porque el antecedente estaría condicionado por esta palabra si, y si se da ese antecedente, entonces debe suceder el consecuente. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver un segundo ejemplo. Segundo ejemplo, llueve, variable proposicional P para representar esa proposición llueve. Variable proposicional Q para representar esta proposición no hay juego. ¿Cómo pudiéramos escribir eso o relacionar esas dos proposiciones mediante el condicional? Acá lo vemos. P entonces Q. Cuando llueve no hay juego. ¿Cómo así? ¿Y la palabra sí entonces? Es que en ocasiones sucede que la palabra sí puede ser sustituida por cuando y el entonces sustituido por esta coma.
Vean que yo pudiera decir, si llueve, entonces no hay juego. Pero podemos sustituir la palabra si por cuando y el entonces por esta coma. Vamos a hacerlo de la manera anterior para que vean que no hay mayor inconveniente. Si en lugar de cuando, si llueve, en lugar de la coma entonces, no hay juego. Entonces, tengan en claro que el si puede ser sustituido por cuando y en ese caso la coma va a sustituir el entonces. De esta manera debemos entender el conectivo condicional o el operador lógico condicional y vamos entonces ahora a estudiar nuestro sexto y último operador lógico, que sería el bicondicional. ¿Y cómo lo vamos a entender? De esta manera. Como su nombre lo indica, este conectivo está formado por dos condicionales, por eso es que es bicondicional. Bi significa dos, es decir, dos condicionales, cuyo símbolo es el siguiente. En lugar de ser una flecha de una punta, va a ser una flecha de dos puntas, ¿verdad? Lo cual vamos a leer sí y solamente sí. Para los ejemplos de este conectivo vamos a pasar a la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a trabajar los dos ejemplos correspondientes al bicondicional. Y el primero de ellos es el siguiente. Supóngase que tenemos una variable proposicional P para representar la proposición compro un carro. Y la variable proposicional Q nos representa vendo la moto. Si queremos representar este par de proposiciones relacionadas mediante un bicondicional, nos quedaría P si solo si Q, es decir, compro un carro, variable proposicional P, que acá la tenemos, si solo si, la flecha con dos puntas, vendo la moto, proposición representada por la variable proposicional Q. Entonces P si solo si Q, compro un carro, si solo si, vendo la moto. Segundo ejemplo, variable proposicional R para representar la proposición apruebo lógica. Variable proposicional S para representar la proposición estudio para el examen. Y ahora para representar estas dos proposiciones relacionadas mediante el bicondicional vamos a escribir esto que tenemos acá, R si solo si S. ¿Y cómo leemos eso? Apruebo lógica, si solo si, estudio para el examen. Vemos acá que apruebo lógica sería la variable proposicional R, si solo si es el conectivo, la flecha con dos puntas, y estudio para el examen, variable proposicional S. Bueno amigos, con este par de ejemplos terminamos la descripción de cada uno de los conectivos u operadores lógicos y nos corresponde ahora, para finalizar el video, hacer unos ejercicios, ¿verdad?, que nos refuercen lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces acompáñenme a la siguiente lámina para que finalicemos el video con estos ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. Ok, entonces acá estamos con los ejercicios, ¿verdad? Y se trata de lo siguiente. Vamos a indicar el tipo de conectivo y vamos a simbolizar en función de estas proposiciones que tenemos acá, ¿verdad? La primera de ellas, voy al cine si solo si salgo temprano. La segunda, si paso el examen, entonces apruebo lógica. La tercera, María canta y Pedro también. La cuarta, o tu casa es de una planta o de dos plantas. La quinta, no corres y no bailas. La sexta proposición, ¿quieres jugo o café? Y por último, iré al colegio si solo si no llueve. Entonces se trata de que vamos a simbolizar estas expresiones que tenemos acá, reconociendo por supuesto el conectivo que ya hemos estudiado en láminas precedentes y también simbolizando por supuesto cada una de las proposiciones simples a partir de las variables proposicionales. Entonces la respuesta sería la siguiente. Acá tenemos la respuesta en cuanto al tipo de conectivo y por acá la simbolización. Veamos acá. Voy al cine si solo si salgo temprano. Reconocemos que se trata de un bicondicional, si solo si, ¿verdad? Voy al cine sería la proposición P, ya decíamos si solo si, que se simboliza con esta flecha de dos puntas, y salgo temprano sería la variable proposicional Q. Entonces voy al cine si solo si salgo temprano, aquí lo tenemos, P si solo si, Q. Si paso el examen entonces apruebo lógica, se trata de un condicional, la palabra entonces se refiere a un condicional, entonces quedaría simbolizado como P, que sería paso el examen, la flecha con una punta, entonces Q se refiere a apruebo lógica. Y así vamos a hacer con cada una de estas proposiciones. María canta y Pedro también, conjunción. Este término ahí sabemos que se trata de una conjunción. Según entonces María canta con la proposición Pedro canta o Pedro también canta, ¿verdad? Entonces acá la representamos desde el punto de vista del lenguaje de la lógica P y Q, sabiendo que este símbolo que está acá se refiere a la conjunción, se refiere a la
y. O tu casa es de una planta o de dos plantas. Evidentemente la casa no puede ser de una planta y de dos plantas simultáneamente, ¿verdad? Por lo que se trata de una disyunción exclusiva. O tu casa es de una planta o tu casa es de dos plantas. Evidentemente se trata de una disyunción exclusiva que la vamos a representar de esta manera. P o Q. Recuerden que cuando la disyunción es exclusiva, este símbolo que se refiere a la O o a la disyunción, si es exclusiva, lleva este guión acá en la parte inferior. No corres y no bailas. Entonces se trata de una negación por una parte y de conjunción por otra. Corres sería P, pero como es no corre, entonces se trata de no P. Y es esta I que tenemos acá. No corres y no Q, que se refiere a no bailas. Si fuera baila, entonces sería Q. Pero en este caso, como se trata de la negación del hecho de bailar, entonces lo vamos a representar como no Q. Entonces no P y no Q nos representa no corres y no bailas. ¿Quieres jugo o café? Evidentemente yo puedo querer jugo, pero eso no implica que no pueda querer también café, por lo que estamos en presencia de una disyunción inclusiva. ¿Cómo la representamos? De esta manera, P o Q, y al tratarse de una disyunción inclusiva, este guión que utilizamos acá en la disyunción inclusiva no va, simplemente utilizamos esta especie de B corta, ¿verdad?, para unir la P con la Q mediante ese conectivo O. Por último, iré al colegio si, solo si, no llueve. Nuevamente estamos en presencia de un bicondicional, como en el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, bicondicional, y lo vamos a representar con P si, solo si, no Q. Porque acá estamos diciendo no llueve. Si fuera llueve, sería Q. Pero en este caso, como estamos negando el hecho de llover, entonces vamos a utilizar no Q. Iré al colegio si, solo si, no llueve. P si, solo si, no Q. Bueno amigos, con esto llegamos al final del video. Si te ha gustado el desarrollo del mismo, me puedes regalar un like. Y en líneas generales, si te gusta este tipo de contenidos, te voy a pedir que por favor te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones. Y finalmente, bueno, te doy las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.